Muy buenas noches y buenos días y buenas tardes, dependiendo de la hora que se conectan. Em, bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, un tema que es necesario anunciar a la iglesia, ¿sí? Hermanos, desde un tiempo a esta parte cada vez hay más falsas doctrinas, hay más engaño, hay más palabra que está realmente trayendo no bendición al cuerpo de Cristo, sino está trayendo condenación. Sí, condenación. Es que el día de hoy vamos a hablar respecto a la diferencia que hay entre un predicador que es del Señor y un predicador que realmente es del mundo. Uh-huh. Bien, entonces, para empezar, hermanos, es necesario que tengamos en cuenta de que el predicador que es de Cristo, el predicador del Señor, este realmente está alineado a las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? El predicador de Cristo tiene que estar alineado a las enseñanzas de Cristo. Como veníamos diciendo, si hay algún predicador que enseña algo que va contrario a lo que Cristo predica, ese es un predicador falso. Realmente no tiene la palabra del Señor morando en él. Para esto, hermanos, es necesario también que sepamos que la verdadera doctrina, porque solo hay una sola doctrina verdadera, y esa doctrina verdadera está cimentada en la palabra de Cristo, ¿sí? En el mensaje de Cristo, el mensaje que el Señor Jesús vino a traer, el Evangelio. Hermanos, lamentablemente, incluso se ha tergiversado el concepto de evangelio. ¿Qué significa evangelio? Sabemos que por definición es el buen mensaje. Evangelio, traducido, es el buen mensaje. Pero ¿qué sucede? Que hay algunas doctrinas que enseñan que el evangelio simplemente es que Cristo murió en una cruz por tus pecados. Y lo resumen ahí y hacen a un lado todo el resto del mensaje. Y por supuesto, esto no debe ser así. No tiene sentido en realidad que nosotros digamos que somos cristianos, pero no obedecemos el mensaje de Cristo. Algunos dicen, bueno, si tú crees que Jesús ha muerto en una cruz, ya eres salvo, no te preocupes. Bueno, si fuera algo así tan liviano, bueno, hay muchas religiones que, ¿no? Mormones, anglicanos, adventistas, testigos de Jehová, católicos, eh, todos dicen creer que Jesús ha muerto en una cruz por los pecados. ¿Ellos serían salvos? Realmente no serían salvos, no porque tengan esa denominación, sino que es rescatado, el que es salvado de la condenación eterna es aquel que caminó en el camino de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Y de ahí parte, hermanos, el mensaje que un predicador tiene que dar. Tiene que llevar a las ovejas a caminar en el mensaje de Cristo. Esto significa que debe prestar atención a cada palabra que el Señor Jesús nos habla. Dice Mateo 28, capítulo 20, y esto es parte de la gran comisión, nos dice ir y hacer discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Bien, entonces partimos por ahí, hermanos. El que está siendo verdaderamente discípulo es aquel que está enseñándoles que deben guardar todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Realmente
esta persona que está haciendo discípulos, este pastor o predicador, evangelista, etcétera, tiene que estar realmente él obedeciendo todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y les comento, tenemos en nuestras reuniones, ¿no?, un día especial para estudiar justamente todas las palabras que salen de la boca de Cristo, ¿sí? Para saber qué es lo que el Señor nos ha mandado. Y es necesario que estemos muy atentos a cada palabra que sale de la boca de Cristo, ¿sí? Nos dice en el libro de Hechos, capítulo 3, en el verso 22, que Moisés dijo a los padres en la antigüedad: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por supuesto, esta era una profecía que Moisés estaba anunciando al pueblo respecto del Mesías. Ese profeta al cual todos deben obedecer en todo lo que nos mande es el Señor Jesús. Pues bien, vamos a ver un poquito, vamos a ver un breve vistazo de lo que el Señor Jesús nos predica, y vamos a irnos para esto a Mateo capítulo 6. Y vamos a ver desde el versículo 1. Vamos a ver así como a grandes rasgos cuál es el mensaje de Cristo. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí es cuando el Señor dice, ¿no? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no? Porque dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Entonces, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que si tú haces algún bien a alguien, si tú le das ayuda a una persona, que nadie se entere, que nadie se entere. No le saques foto para tus redes sociales. Porque, ¿qué dice? Si haces así, si buscas que la gente te mire, ya tienes esa recompensa. Ya te aplaudieron, ya te pusieron likes. Ya no esperes la recompensa del Padre que está en los cielos. Pero si quieres recompensa del Padre que está en los cielos, debes hacerlo en secreto. Debes hacerlo en secreto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una persona que no conoce a Cristo, un incrédulo, una persona que no vive conforme a la palabra de Cristo, cuando da ayuda a un grupo de personas, qué sé yo, le saca foto para ser visto de todas las personas posibles, porque está buscando una recompensa en este mundo, la alabanza de los hombres, ¿no? Sí, por eso el Señor dice, no seas como los hipócritas. Sí, están ayudando, sí, están haciendo algo bueno, están dando ayuda a alguien. Sí, seguramente esa persona está agradecida. Pero el punto es, ¿dónde quieres tener tu recompensa? ¿En los cielos o en la tierra? Si tú tienes recompensa en la tierra, ya no esperes recompensa en los cielos. Y así el Señor nos va a decir prácticamente el mismo mensaje en todos los demás versículos de este capítulo. Cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar de pie en sus sinagogas, en sus congregaciones, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ellos ya tienen su recompensa, ¿no? Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que nadie te vea. ¿Ves? Entonces, la recompensa
que debemos buscar son las celestiales. Lo mismo nos habla del ayuno. Cuando tú ayunes, que nadie se entere que estás ayunando, ¿sí? No busques la alabanza de los hombres. Y en el verso 19 de Mateo 6, remata con esto. No os hagáis tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra. No busques nada en la tierra. No busques recompensa en la tierra. No. Porque dice, ahí, aquí en la tierra, la polilla y el orín corrompen. Los ladrones minan y hurtan. Cuando dice la polilla y el orín corrompen, significa que hay corrosión, que hay deterioro de las cosas son pasajeras. Todas las cosas que nosotros estamos usando, no sé, este celular, la silla donde estamos sentados, todo eso es pasajero. La casa grande de tus sueños, ¿no? El, el, el Lamborghini que tú quieres, todo eso es temporal. Todo eso va a ser destruido. Ah, no, pero es que ese carro cuesta $1.000.000. Ah, ese $1.000.000 también, ¿sí? La polilla se lo come. ¿Mm? Todo eso es temporal, hermanos. No debemos valorar esas cosas. No debemos valorar esas cosas. No se hagan tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan y ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir hasta este punto de Mateo 6? El Señor está transformando nuestra forma de ver. No busques las cosas en la tierra, busca las cosas que son de los cielos, las cosas eternas. Hermanos, un predicador de Cristo está alineado a esta forma de pensar, a esta forma de ver las cosas de Cristo. Un verdadero predicador le va a poner la mirada de usted en las cosas eternas. Pero un predicador del mundo va a poner la mirada suya en las cosas de la tierra, en las cosas que son temporales, ¿no? Ah, pero pedile al Señor una casa grande, esa casa que tú quieres, no sé, a la orilla del mar, no sé, donde sea el lugar más caro, ¿no? Busca eso, ¿no? O de pronto dice, sueña con un negocio grande, ¿no? Algunos dicen, sueña grandes cosas, grandes sueños, grandes realidades. Se ponen su lema, su eslogan por ahí. Están poniéndole la mirada en las cosas que son perecederas. Perecedero significa que perece, ¿no? Que se termina, que se corroe, que se destruye en algún momento. Algunos dicen, no sé, pedirle al Señor un gran puesto de trabajo, un lugar de prestigio, ¿no? Poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo nos dice muy, muy claramente en el capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Ese sueño terrenal que tú tenías, ya debe salirle alitas que se vaya, ¿sí? Si realmente desea estar alineado a las enseñanzas de Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede cuando viene un pastor y nos habla cosas sencillamente bonitas, ¿no? El Señor te va a ayudar a cumplir todo lo que tú quieres, todos tus deseos, todas las cosas lindas en este mundo, ¿no? Ven a Jesús, Dios te va a dar una vida hermosa en este mundo. ¿Sí? ¿Será? ¿Realmente el Señor nos ha prometido eso? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en, en Juan capítulo 12, verso 25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, el verdadero predicador tiene que decirle, tiene que enseñarle a usted, no ame su vida en este mundo, renuncie a su vida en este mundo. Tiene que aborrecer su vida en este mundo. ¿Qué significa esto de aborrecer mi vida en este mundo? Hermanos, cuando el Señor Jesús nos predica y nos habla a sus discípulos, nos dice, en este mundo tendréis aflicción por causa de mi palabra. ¿Sí? Los discípulos de Cristo tienen aflicción en este mundo por causa de su palabra. Ahí vemos desde que el Señor Jesús subió a los cielos, la iglesia predicaba y eran perseguidos. Esteban fue apedreado. Santiago fue muerto con una espada, lo mataron. Y después, bueno, ya conocemos, ¿no? Algo de la historia donde los discípulos eran perseguidos, eran asesinados. Primeramente eran asesinados, eran perseguidos por los religiosos, por los judíos. Por los judíos, imagínense. No por los romanos. Primeramente eran perseguidos por los judíos. Y ya claro, después de todo lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos, invadieron Judea, ahí estaba el emperador Tito y deshizo todo, ¿no? Desde ahí, ahora la persecución era de parte de los romanos, ¿no? Y los romanos metían a los cristianos a los coliseos donde habían leones y como un espectáculo veían como los leones se comían a los cristianos. Era una cosa así tremenda, ¿no? ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y el Señor Jesús dice que mis siervos, dice el Señor, van a ser aborrecidos como yo he sido aborrecido. Sí, para que me lo crea, nos vamos a ir a Juan capítulo 15, verso 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también, a vosotros os perseguirán. ¿Sí? Si al Señor Jesús lo han perseguido, a sus discípulos también lo perseguirán. ¿Y esto por qué, hermanos?
sencillamente por el mensaje de Cristo. Algunos dicen, no, en este tiempo no hay persecución. Gracias, Señor, porque no hay persecución. Hay libertad de culto. No, hermanos, no es por eso que no hay persecución. No hay persecución porque no se está predicando el evangelio verdadero. Porque cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, Él estaba predicando a los judíos. Él estaba predicando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del mismo Dios que supuestamente los judíos estaban buscando. Y los judíos son los que lo persiguieron. Entonces no se trata de que si hay o no libertad de culto. En el tiempo de Jesús había libertad de culto. Sin embargo, lo persiguieron, lo aborrecieron, principalmente los judíos, fariseos, los rabinos, los teólogos, los estudiosos de la palabra. Entonces, una señal de que usted es discípulo de Cristo, lo voy a decir así bien claro, una señal de que usted es discípulo de Cristo es que el mundo lo está aborreciendo y está sufriendo las aflicciones que también padeció Cristo. Tal es el maestro, tal es su discípulo. Pero ¿qué va a decir un falso predicador? Va a decir, oraremos para que Dios ponga un presidente cristiano en nuestro país, que todos voten por él, que sea un cristiano elegido por todos, por todo el mundo. ¿Se ve la contradicción? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, ¿ustedes creen que el mundo elegiría a un verdadero discípulo de Cristo? Por supuesto que no. No votarían por él. Más bien lo votarían del país. ¿Sí? Lo echarían fuera. Lo perseguirían. Lo matarían. ¿Sí? El Señor Jesús decía, ustedes van a estar ante gobernadores, pero no para que gobiernen. Ustedes van a estar ante gobernadores porque los van a azotar, porque los van a encarcelar, los van a matar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero es que el falso predicador tiene su mente puesto en este mundo. Quiere tener una linda vida en este mundo. No quiere sufrir persecución. Ellos son los que aborrecen la cruz de Cristo. Porque, hermanos, todo discípulo sabe que tiene que ser como su maestro y tiene que seguir las mismas pisadas que su maestro. Si el mundo aborreció a nuestro maestro, ¿qué tendría que suceder con su discípulo? También será aborrecido por el mundo. Dice el verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, el que conoce su nombre es el que practica las palabras de Cristo. Él, el que realmente pone por obra sus palabras. Pero ahí vamos, ¿no? El contraste. Aquel que tiene la mente puesta en esta tierra está buscando paz terrenal, paz en esta tierra, seguridad en esta tierra. Por eso es que está peleando, ¿no? En temas políticos, haciendo marchas y todo tipo de cosas para vivir con paz en esta tierra. Pero el Señor Jesús no ha venido a traer paz a la tierra. Sí, a algunos tal vez les parece un poco extraño decir esto, pero el Señor Jesús no ha venido a ofrecernos paz terrenal.
Mateo 10:34. Dice el Señor Jesús textual: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y esto, lo que el Señor Jesús es un mandamiento. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No lo hagas. No pienses eso. No he venido a traer paz, sino espada. Pero, hermanito, tenemos que orar para que Dios traiga paz a la tierra. No. El Señor dijo que no. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Sí, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quiénes lo dijo? A sus discípulos. Uh-huh. A sus discípulos. Y es que el Señor Jesús, amados hermanos, ha venido a traer paz no terrenal, sino paz eterna, paz verdadera, que no está en función a las cosas terrenales. Uh-huh. Porque ¿cómo es la paz? ¿Cómo es la paz que el mundo puede dar? Porque el Señor dice, no les ha venido a traer paz como el mundo la da, ¿verdad? ¿Cómo entonces el Señor, cómo es la paz que nos da el Señor y cómo es la paz que da el mundo? A ver, el mundo nos puede dar paz terrenal, vamos a decir, con con un buen trabajo, con un salario jugoso, de pronto una herencia por ahí, o que te sacaste la lotería, o que entró a gobernar el candidato que tú querías, ¿no? O de pronto hay la cura para una enfermedad, ¿no? Eh, la forma de dar paz del mundo son cosas terrenales para dar paz terrenal. Pero el Señor Jesús no nos da la paz como el mundo la da. Hermanos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, tenía paz. Estaba sintiendo el dolor en su cuerpo, claro, las piedras ahí, ¿no? Pero él tenía paz, porque él estaba haciendo la voluntad de Cristo. Y esto es importante. Solo los que hacen la voluntad de Cristo tienen la paz de Cristo. Porque ¿qué dice? ¿Quiénes son los verdaderamente sus discípulos? Son aquellos que guardan su palabra. Juan 8:31. Los verdaderos discípulos son aquellos que guardan su palabra. Uh-huh. Entonces, veamos en Juan 17, verso 9, el Señor Jesús está orando y el Señor no ora por el mundo, por la paz del mundo. El Señor ruega por sus discípulos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Uh-huh. No ruego por el mundo. Eso está eh, un poquito difícil de entender para algunos tal vez. Pero es que esta es la importancia de la predicación del mensaje de Cristo para que todos aquellos que con corazón humilde reciban la palabra de Cristo y se entreguen a Cristo por completo, ¿sí? Entonces, para ellos viene la paz verdadera, que en el mundo tendrán aflicción, sí, pero en su interior tendrán esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice en el verso 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, hermanos, el mundo
en tanto no conozca a Cristo, en tanto no se entregue a Cristo, no va a tener paz jamás. Ujú. En tanto no se entregue a Cristo, cualquier persona no va a tener paz jamás. Ujú. Y vamos a irnos a un versículo que es bastante corto, pero bastante claro. Dice Isaías capítulo 57, 57 verso 21, dice tal cual el Señor. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. ¿Quiénes son los impíos, hermanos? Una vez más, vamos a decir qué significa ser impío y qué significa ser piadoso. La palabra piadoso, del griego eusebia, significa vivir en sumisión a la voluntad de Cristo. Pues bien, si hay una persona que no está sumiso a la voluntad de Cristo, es un impío. El mundo, pues, es un gran conjunto de personas impías, porque cada quien hace lo que bien le parece, no lo que el Señor Jesús manda. Y aquel que no hace lo que el Señor Jesús manda es un impío, no hay paz para él. No lo hay. ¿Se da cuenta por qué es importante la predicación de la palabra y que la persona realmente se entregue a Cristo verdaderamente? Porque el Señor no ruega por el mundo, pero ruega por los que van a creer en Él, por la predicación de los que somos sus discípulos. Y ahí volvemos a Mateo 28, 19, que dice, id a ser discípulos enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Esa es la predicación, ese es el discipulado. Cualquier curso de discipulado que usted escuche o que usted haga o que usted enseñe, si usted no basa, no fundamenta su palabra, su discipulado en enseñar a guardar todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado, es un mal discipulado. Es errado. Solamente cuando estamos fundamentados, cimentados en guardar la palabra de Cristo, entonces estamos sobre la roca. Solo así estamos sobre la roca. Y ese no es el que oye, es el que hace, el que está fundamentado sobre la roca. No se trata de ir a una reunioncita y escuchar y escuchar y escuchar, no. Es de hacer lo que el Señor Jesús nos manda. Algunos dicen, no, no es necesario hacer. Y yo le voy a mostrar que el Señor Jesús realmente pone un énfasis muy especial a la palabra hacer. Dice Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Cómo así me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? Y dice, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, el que oye y hace es semejante al hombre que ahondó, cavó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Se da cuenta la importancia de hacer, la palabra hacer. Por ahí algún predicador decía,
En el cristianismo la palabra hacer no es importante. Qué falsa doctrina. Sí es importante. No, pero no es importante para entrar al reino de los cielos. Sí es importante para entrar al reino de los cielos, porque el que no está sobre la roca no permanece para siempre. Y recordemos que el Señor Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Mateo 7:21. El que hace. Entonces, hermanos, el verdadero predicador a usted le va a enseñar a hacer la voluntad del Señor, a obedecer, a guardar sus palabras. El falso predicador simplemente le va a decir, Dios te va a ayudar, Dios está contigo, Dios va a ayudarte a cumplir todos tus sueños, Dios te va a dar esto y te va a dar esto otro en este mundo. Curan con liviandad la herida de mi pueblo, dice Jeremías capítulo 6. Uh-huh. Dice, bueno, toda la palabra de Jeremías capítulo 6 es una palabra de exhortación y vamos a tocar principalmente el versículo 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. No hay paz para con el Señor. Tendrán paz terrenal, pero eso no es paz. Sí, muchas personas están con paz terrenal y están tranquilos hasta que se le viene el momento difícil, el día malo, y ahí no saben qué hacer. Se desesperan porque no hay paz realmente. Bien, entonces, pienso que tenemos ya todo esto bastante claro y voy a terminar con un versículo muy importante. Y esto está en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Era una bestia con dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermanos, hay una bestia que tiene apariencia de cordero, pero cuando habla, habla como dragón. Habla las palabras del príncipe de este mundo. ¿Para qué? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, todo aquel predicador que ponga la mirada suya en las cosas del mundo es un falso predicador. Y es muy importante también tomar en cuenta que si hay algún predicador que habla del reino de los cielos, pero también habla de cosas terrenales, esa persona es un tibio y está formando ovejas tibias, con un pie en la tierra y un pie en los cielos. Y el Señor dice, no, tienes que estar en un solo camino. Bien, un plus aquí, primera de Juan.
capítulo 4, del verso 5. Dice, ellos, está hablando de los falsos maestros, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice, esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, los que conocen a Dios nos prestan atención. Hermanos, aquel que está predicando las palabras de Cristo, reales y fieles a las enseñanzas de Cristo, los que son de Cristo van a reconocer esa voz y van a obedecer esa voz. Ese es el punto. Si es que estamos realmente predicando las palabras de Cristo. ¿Ven? Muy bien, vamos a quedar hasta este punto. Realmente es una bendición, es muy grato poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. Y bueno, con una gran bendición para su vida, me despido y hasta el próximo video.